Atención, atención. Lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz en este momento no coincide con ninguna de las versiones que la administración Trump ha ofrecido al público norteamericano ni a sus aliados en las semanas recientes. Hay una brecha profunda y creciente entre la narrativa oficial diseñada para consumo político interno y la realidad operacional sobre el terreno que analistas militares con décadas de experiencia en conflictos reales están documentando con datos concretos, con imágenes satelitales verificables y con testimonios de fuentes en la región. Esa brecha se hace más difícil de ocultar cada día que pasa, y los intentos de la maquinaria comunicacional de la Casa Blanca de mantener la narrativa de una operación que avanza según lo planeado chocan cada vez más abruptamente contra los hechos que llegan desde el terreno. Estamos potencialmente ante uno de los errores de cálculo estratégico más graves y de consecuencias más duraderas de la política exterior norteamericana en las últimas décadas. Y lo que hace más preocupante la situación no es solamente la magnitud del error, sino que quienes toman las decisiones en Washington parecen estar operando con una lógica. La similitud estructural con la situación actual en el Golfo Pérsico es perturbadora para cualquier analista que conozca la historia militar sin el filtro del optimismo político. Se están revisando listas de objetivos previos para determinar cuáles no fueron destruidos completamente en rondas anteriores. Se está analizando inteligencia satelital reciente sobre la reubicación de activos iraníes. Se están reponiendo arsenales de municiones de alta precisión y misiles tierra a tierra con la idea de lanzar en los próximos días una nueva campaña de castigo sistemático sobre territorio iraní. Una campaña de aproximadamente 96 horas de duración, según los parámetros que se han filtrado a través de fuentes con acceso a las deliberaciones del Pentágono. Paralelamente, existe la consideración activa de insertar infantería ligera en puntos críticos del Golfo Pérsico, específicamente en las islas del Estrecho de Hormuz y en la estratégica isla de Keshman, con el objetivo de establecer posiciones terrestres que cambien el cálculo de control sobre las rutas de navegación. El problema fundamental de esa opción, como señalan con unanimidad los analistas con experiencias anfibias y de desembarco, es estructural y no se resuelve con más municiones, con más voluntad política, ni con más retórica sobre la superioridad militar norteamericana. Irán no opera bajo los parámetros de la Segunda Guerra Mundial ni de la Primera Guerra del Golfo. Posee una capacidad de vigilancia persistente e ininterrumpida sobre toda el área del Golfo. Cuenta con sistemas de armamento de precisión, misiles balísticos y drones de largo alcance que pueden alcanzar objetivos a más de 1.500 kilómetros de distancia, con una eficacia que ha quedado demostrada en las últimas semanas. En este momento, las fuerzas norteamericanas desplegadas en el Golfo no cuentan con los medios necesarios para proteger de manera efectiva a unidades de infantería, si se decide desplegarlas en las islas del estrecho. En un escenario donde el adversario mantiene cobertura visual constante del área y tiene la capacidad de respuesta instalada, la vulnerabilidad de cualquier fuerza de desembarco sería extrema. Cualquier aeronave o helicóptero que vuele por debajo de los 15.000 pies dentro del radio de influencia iraní puede ser interceptado por los sistemas de defensa antiaérea disponibles, que han demostrado ser más efectivos de lo que la inteligencia norteamericana había estimado en los meses previos al conflicto. Un elemento que complica aún más el análisis es la declaración publicada en Truth Social hace apenas horas, que añade una capa de incertidumbre difícil de gestionar diplomáticamente. Ante la expiración del ultimátum relacionado con las plantas energéticas iraníes, el presidente Trump anunció una pausa de 10 días, extendiendo el plazo hasta el lunes 6 de abril, citando una supuesta petición del gobierno iraní y afirmando que las negociaciones progresan de manera positiva. El dilema que eso plantea para cualquier análisis serio es inmediato. ¿Cómo se evalúa con rigor una situación donde la narrativa oficial cambia en cuestión de horas? Por un lado, declaraciones del lado norteamericano afirman que Irán está militarmente destruido y sin capacidad ofensiva real. Por otro, el ministro de Asuntos Exteriores iraní aparece en televisión estatal proyectando imágenes de unidad nacional y de resistencia que no tienen el aspecto de las comunicaciones de un gobierno que siente que está perdiendo. Mientras el presidente emitía su comunicado sobre la pausa, los reportes desde el terreno confirmaban el impacto de una nueva oleada de ataques iraníes contra infraestructura en países del Golfo. La evidencia física sobre el terreno contradice con consistencia la narrativa de un adversario derrotado o incluso debilitado de manera decisiva. La realidad geopolítica más importante de este momento es que Irán mantiene el control efectivo sobre el estrecho de Hormuz
y por lo tanto sobre el 20% del suministro mundial de petróleo, de gas natural licuado y de los fertilizantes que dependen de esas rutas de exportación. Esa posición de control sobre infraestructura energética global no es una posición de debilidad desde la cual negociar en términos desfavorables. Es una posición de fuerza económica real sobre un sistema global que ya estaba bajo tensión antes de que comenzara este conflicto. Las consecuencias de ese cierre sobre el sistema económico global ya son visibles. Van escalando y están comenzando a afectar a países que no tienen ninguna participación en el conflicto ni ninguna capacidad de influir en su resolución. Gran Bretaña enfrenta una escasez de reservas de crudo que analistas de energía estiman podría volverse crítica en un plazo de aproximadamente 2 semanas, si la situación no cambia de manera sustancial. Australia, un país que en una decisión histórica que hoy luce profundamente problemática, desmanteló su capacidad refinadora propia durante las últimas décadas, enfrenta el riesgo de una parálisis económica que afectaría sectores enteros de su economía en el corto plazo, desde el transporte hasta la agricultura. En India, las filas en las estaciones de servicio ya son un fenómeno de masas que el gobierno intenta administrar con medidas de racionamiento, que están generando una tensión social interna significativa en un país con una demografía y una geografía que hacen el problema difícil de contener. Mientras todo eso ocurre en los países que supuestamente están del lado norteamericano en este conflicto, o al menos son aliados de larga data, el único actor que parece estar beneficiándose de manera estructural y creciente de esta inestabilidad global es Rusia, que percibe ingresos adicionales estimados en $250 millones diarios, como resultado directo del alza en los precios del petróleo, provocada por el cierre de Hormuz. Mientras el tráfico comercial en el estrecho se paraliza y los aliados absorben costos, el petróleo ruso se revaloriza en los mercados que desesperadamente buscan fuentes alternativas de suministro. Estamos ante una crisis que tiene dimensiones simultáneas en energía, alimentos y fertilizantes, 3 pilares del sistema económico global que nunca habían estado bajo presión simultánea de esta magnitud en tiempos de paz. Si la administración Trump no logra consolidar una victoria diplomática o militar que cambie el escenario de manera rápida y creíble, la presión internacional sobre Washington va a volverse insostenible en términos de relaciones con aliados que están absorbiendo costos económicos severos sin haber elegido participar en este conflicto. Desde el plano estrictamente militar, la cuestión de los objetivos geográficos que se contemplan en las discusiones del Pentágono merece un análisis honesto que va más allá de las consideraciones tácticas inmediatas. ¿Qué beneficio estratégico real reporta la toma de la isla de Keshmo o del puerto de Bandar Abbas en el contexto de este conflicto? Irán tiene múltiples puntos de exportación, múltiples plataformas de proyección de fuerza y múltiples opciones logísticas en el Golfo y fuera de él. Capturar uno o varios de ellos requeriría un esfuerzo militar significativo, con pérdidas que la opinión pública norteamericana no ha sido preparada para aceptar. Y no necesariamente cierra el conflicto ni obliga a Teherán a negociar en términos que Washington consideraría una victoria presentable. Simplemente redistribuye la presión hacia otros puntos del sistema iraní y obliga al adversario a adaptarse operacionalmente. Algo que Irán ha demostrado en las últimas semanas ser capaz de hacer con más rapidez y más creatividad, de lo que las estimaciones de inteligencia previas al conflicto sugerían como probable. Un despliegue masivo en el Golfo que intente cerrar definitivamente el tránsito marítimo afectaría de manera directa e inmediata a potencias como India, Japón y China, ninguna de las cuales ha expresado el menor interés en verse involucrada en este conflicto, y todas las cuales tienen capacidad de ejercer presión económica sobre Washington en respuesta a daños infligidos a sus intereses. China tiene reservas estratégicas que le dan margen por algunos meses, pero el gobierno chino no va a observar en silencio una estrategia que amenace su acceso al 20% de sus importaciones de energía. Japón obtiene el 70% de su crudo del Medio Oriente a través del estrecho y tiene escasa capacidad de sustituir esa fuente en el corto plazo. Los reportes procedentes del Pentágono que han comenzado a aparecer en medios como Axios sugieren que se están desarrollando opciones para una escalada mayor que incluiría el uso de tropas terrestres, en una operación descrita como el golpe final que daría a Trump el apalancamiento, necesario para declarar la victoria y comenzar a negociar desde una posición diferente. Pero los reportes que llegan simultáneamente desde Teherán indican una movilización de hasta 1 millón de combatientes preparados para una guerra de desgaste sostenida. Esa cifra puede ser exagerada con fines de disuasión,
pero aun si se descuenta significativamente, refleja una capacidad de resistencia que una operación de infantería ligera, en terreno hostil, sin tiempo de preparación suficiente, sin el ensayo logístico que este tipo de operación requiere, y bajo fuego constante de sistemas de armas que el adversario tiene instalados y operativos, no podría superar de manera rápida. Y ahí está la contradicción central que la narrativa oficial no puede resolver. Sí, como afirma la Casa Blanca con consistencia, la guerra ya está esencialmente ganada y el adversario está derrotado sin capacidad ofensiva real, porque se contempla una invasión terrestre de una magnitud que requeriría recursos masivos, tiempo de preparación extenso y asumir pérdidas significativas. La narrativa no resiste el análisis lógico más básico, y esa incoherencia es exactamente lo que genera la desconfianza creciente de los aliados europeos que han declinado participar en la operación. La crisis está tocando sectores globales que nadie había incluido de manera prominente en los análisis previos al conflicto, y que ilustran la escala real de las interdependencias que el cierre de Hormuz ha perturbado. La industria de semiconductores en Taiwán enfrenta interrupciones en el suministro de helio, aluminio y bromo que normalmente transitan por las rutas marítimas afectadas. Por el cierre del estrecho, esos materiales son insumos críticos e insustituibles en el corto plazo, para la producción de chips de los que depende prácticamente toda la industria tecnológica mundial, desde los teléfonos hasta los sistemas de defensa. La interrupción de esa cadena de suministro no tiene efectos inmediatamente visibles para el consumidor promedio, pero sus consecuencias en la capacidad productiva de la industria tecnológica global comenzarán a manifestarse en semanas, no en meses. El conflicto no es únicamente energético, aunque la dimensión energética es la más visible y la que domina los titulares. Tiene ramificaciones profundas que alcanzan la cadena de producción tecnológica global, en un momento en que esa cadena ya operaba bajo tensiones previas generadas por años de disputas comerciales y reorganizaciones forzadas por la pandemia. La percepción histórica de las Fuerzas Armadas norteamericanas como la potencia militar prácticamente invencible, por definición, una percepción construida durante décadas de intervenciones que concluyeron con la retirada del adversario y no con la derrota norteamericana, está siendo erosionada por la evidencia acumulada de las últimas semanas, de manera que va a ser muy difícil de revertir independientemente de cómo concluya este conflicto específico. La realidad de que la mayor y más costosa maquinaria militar de la historia humana no ha logrado someter a un actor regional en un periodo de tiempo que la narrativa oficial daba prácticamente por garantizado. Que la capacidad industrial de reposición de misiles de precisión tiene límites concretos y técnicos, que el ritmo de consumo actual está acercando más rápido de lo que las estimaciones del Departamento de Defensa habían calculado. Y que los sistemas de interceptación antiaérea tienen techos técnicos documentables, que el adversario ha aprendido a explotar de manera sistemática mediante la saturación simultánea de múltiples objetivos dispersos geográficamente. Son observaciones que China y Rusia están incorporando a sus propios análisis estratégicos, con una atención sostenida y una meticulosidad que Washington no puede ignorar y que va a tener consecuencias en la percepción global del equilibrio de poder durante los próximos años. El punto de inflexión al que se ha llegado tiene características que los historiadores militares reconocen como las de los momentos más peligrosos de la historia moderna. La combinación de una apuesta estratégica que no está produciendo los resultados prometidos, con la presión política de no poder reconocer ese hecho sin consecuencias domésticas severas, genera una dinámica en la que la tentación de escalar para forzar un resultado diferente se vuelve casi irresistible para quienes están dentro del sistema y cuya credibilidad personal está atada a la narrativa de victoria que ellos mismos construyeron. Esa dinámica, como la historia ha demostrado en casos como el de Galípoli, donde el intento de abrir un frente diferente para romper el estancamiento terminó en una masacre, como en Vietnam, donde la escalada gradual solo prolongó el sufrimiento, sin cambiar el resultado final, como en los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados desesperados tomaron decisiones que empeoraron su situación antes de que las consecuencias de esas decisiones se hicieran evidentes. Suele producir resoluciones que generaciones posteriores estudian como ejemplos paradigmáticos de lo que no debe hacerse cuando los hechos contradicen el plan. El aplazamiento de 10 días anunciado puede ser la búsqueda genuina de una salida diplomática que evite que la situación llegue a ese punto de no retorno. O puede ser simplemente una pausa táctica para reorganizar recursos y lanzar la siguiente ronda de una escalada,
que nadie que esté mirando los datos sobre el terreno con honestidad considera que tiene probabilidades razonables de producir el resultado que la narrativa oficial ha ido prometido al público norteamericano. Lo que resulta claro, independientemente de cuál de esas dos interpretaciones sea la correcta, es que la distancia entre lo que se dice y lo que los datos muestran se ha vuelto demasiado grande para seguir administrándola con comunicados de prensa y declaraciones en redes sociales. En algún punto de los próximos días o semanas, esa distancia va a tener que cerrarse. Y la dirección en que se cierre va a definir no solo el resultado de este conflicto, sino la posición de Estados Unidos en el sistema internacional durante los próximos años.